cuál es el origen del cristianismo y explicábamos que hay una raíz en todo el tema de la cultura judía, que hay una relación muy cercana y muy estrecha con esto. Hablamos del origen de los judíos, de dónde venían los judíos, hablamos de los patriarcas, del tiempo del cautiverio en Babilonia, en Persia, el regreso a Israel, los 400 años de silencio. Empezamos a hablar de cómo se fue dando una sucesión de imperios, ¿cierto? Detrás de los persas llegaron los griegos y detrás de los griegos entonces llegaron los romanos. Hablamos de que Israel, los israelitas lograron, los judíos alcanzaron a lograr un pequeño tiempo de libertad. Sin embargo, lo pierden después de que cuando llega el Imperio Romano, no se logran poner de acuerdo y bueno, el Imperio Romano es una máquina de guerra gigante que no tienen capacidad ellos de hacerle frente y terminan nuevamente estando ahí bajo el dominio de Roma. Hablamos entonces de las distintas sectas que había previo a la aparición del cristianismo. Hablamos de los fariseos, de los saduceos, de los celotes, de los esenios, de los herodianos. Explicamos cada uno de ellos en qué consistían. Hablamos del Sanedrín, explicamos qué era el Sanedrín. Hablamos de la dinastía de Idumea, que era quienes gobernaban o quienes eran de alguna manera los títeres del Imperio Romano durante el tiempo en el que empezaron a gobernar. Hablamos de las tensiones que hubo con cada uno de estos gobernantes, de los distintos Herodes, que fuimos viendo que había una sucesión de gobernantes que eran de nombre Herodes y que los vemos presentes en distintos contextos de la Biblia. Hablamos de los antecedentes culturales, hablamos de la importancia del griego koiné, de la filosofía griega, del mundo greco-romano, de cómo la cultura griega también había influido en la cultura romana y los romanos lo habían potenciado y lo habían llevado a todos los lugares en los cuales tenían presencia. Hablamos de los antecedentes religiosos, del sincretismo y del culto al emperador, de cómo Roma permitía todas las religiones que se fueran dando siempre y cuando aceptaran las de los demás y, digamos, de alguna manera hicieran parte del mundo romano. Entonces, ahí hablamos de que se da una cosa, dimos un salto, ¿cierto? Previo al nacimiento de Cristo, al ministerio de Cristo. Tenemos esos 3 años del ministerio de Cristo y después viene entonces, aparece la Iglesia Apostólica. La Iglesia Apostólica la llamamos así porque quienes la conforman o es la primera iglesia que se consolida o que se construye luego el ministerio de Jesús. Y hablamos, bueno, de que los apóstoles fueron quienes estuvieron liderándola. Fuimos explicando cuál era su propósito, por qué había surgido, cómo era realmente una asamblea de creyentes, de personas que compartían una misma fe. Hablamos de que lo íbamos a dividir en 3 periodos, ¿cierto? A esa iglesia apostólica, el tiempo de la iglesia de Jerusalén, el tiempo en el que solamente se concentraba en Jerusalén, después cómo se fue expandiendo a los gentiles a través de lo que hizo Pablo, y después de la Edad Sombría, y la llamábamos Edad Sombría, no porque hubieran pasado cosas malas en ese tiempo, sino porque básicamente no se tiene mucha información digamos, verídica o histórica que se pueda soportar, que pueda soportarnos qué pasó durante ese tiempo. Se tienen mucha información y muchas ideas basadas en la tradición que se ha venido trasladando de generación en generación, sobre todo desde la perspectiva de la Iglesia católica, ¿no? Inicia con el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, el tema de la Iglesia Apostólica. Hablamos de la persecución religiosa que se dio durante ese tiempo de la Iglesia Apostólica, de cómo hubo momentos de persecución. Hablamos de Esteban, hablamos de cómo empieza a haber un rechazo de parte de los cristianos también hacia los judíos, que pues no tenía sentido, que no tenía realmente un sustento, porque el origen del cristianismo al final está muy ligado y está estrechamente relacionado con el judaísmo. Jesús fue judío, ¿no? Hablamos de la persecución política, cómo se dio y cómo avanzó. Y dijimos que durante la Iglesia Apostólica hubo 3 doctrinas que fueron fundamentales: que Jesús era el Mesías, la resurrección de Jesús, sustentar y explicar la resurrección de Jesús, y tercero, la segunda venida de Cristo. Hablamos de que hubo 12 apóstoles y entre ellos se destacaban Jacobo, Juan y Pedro, que lo podemos ver en Gálatas 2:9. Y hablamos les quiero contar, nosotros no sé si les he contado, pero nos mudamos ahora en Semana Santa
a un pueblo que se llama Cabrera de Mar, y tengo al lado de mi casa la iglesia del pueblo. Entonces suenan las campanas a cada cuarto de hora y a la hora en punto. Entonces van a escuchar seguramente en las clases ahora siempre las campanadas de... Lo bueno es que voy a estar pensando, uy, ya me pasé 15 minutos, me quedan 15 minutos, porque cada 15 minutos suenan las campanas, las van a estar escuchando. Pero sigamos acá, lo de cuentos, porque dicen, ¿usted en dónde está metido que suenan campanas por allá de fondo? Entonces seguimos. Hablamos del ocaso de la iglesia de Jerusalén, hablamos bueno, que viene la conversión de Pablo, y la conversión de Pablo hace que se empiece ya no a concentrar solamente en Jerusalén, sino que empieza a expandirse por todas partes y empiezan a aparecer otras iglesias que empiezan a tener un protagonismo igual y en algunos casos superior al de la iglesia de Jerusalén. Hablamos de la iglesia entre los gentiles, de cómo Pablo, ahí hablamos de ese segundo periodo, es cuando ya los gentiles empiezan a ser parte de la iglesia en una gran mayoría y empieza a haber iglesias por muchas partes y no solamente en Jerusalén. Explicamos las estrategias de Pablo para establecer una iglesia y para predicar en cada ciudad a la cual iba. Hablamos de las controversias que hubo sobre si los gentiles, los gentiles para hacerse cristianos tenían que hacerse previamente judíos, y explicamos cómo realmente tanto en la conversión que Pedro experimenta con Cornelio como en el ministerio de Pablo, pues vemos que se llega a la conclusión de que una cosa no tiene que llevar o tiene que tener como requisito la otra. Y finalmente, bueno, hablamos de la edad sombría, hablamos que se inicia con la muerte de Pedro y Pablo en Roma, que de alguna manera fueron digamos que los grandes escritores de ese tiempo o documentadores de ese tiempo, fueron Pedro y Pablo y quienes estaban a su alrededor. Y entonces con la muerte de Pedro y Pablo queda un periodo de un tiempo en el cual no hay un gran avance en cuanto a la documentación de lo que estaba sucediendo, y decimos que la edad o la época de la iglesia apostólica termina con la muerte de Juan, el discípulo amado de Jesús, en la isla de Patmos. ¿Y por qué decimos que ahí se termina la iglesia apostólica? Porque Juan fue el último de los apóstoles en morir. Fue el apóstol de los apóstoles el que llegó a una edad mucho más avanzada. Recordemos además que, según se cree, Juan era el discípulo más joven de Jesús. Se cree también que Juan era de todos sus discípulos el más joven. De hecho, los discípulos de Jesús, pues muy probablemente eran relativamente jóvenes, no eran personas muy mayores. De hecho, pues el mismo Jesús tenía 30 años, ¿no? Esto como dato curioso para que lo podamos tener todos ahí presente, y sobre todo para pensar en algo mucho, y es, siempre se lo digo a la gente, no pensemos que los jóvenes siempre nos dicen, no, es que voy a disfrutar la vida y después sí me tomo en serio la vida. Creo que hay que entender que todo día de nuestras vidas, cada minuto, cada año de nuestras vidas tiene valor y es importante, ¿vale? Y empezamos a explicar cómo, bueno, ha habido una serie de tradiciones que se han establecido sobre qué pasó con los demás apóstoles, qué pasó con ellos. No se tiene mucha información que sea históricamente sustentable. Sin embargo, pues hay una serie de documentos más de tradición, de historia basada en tradición, que nos dan algunas ideas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a explicar qué había pasado con cada uno de ellos, con Jacobo el hermano Jesús, con Juan, con Felipe el evangelista, con Mateo, con Tomás, con Tadeo, con Simón, con Bartolomé, con Bernabé, con Marcos, con Lucas, con Matías, con Timoteo, con Tito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y hoy vamos a entrar entonces a un tema que nos va a dar un nuevo capítulo dentro de nuestra historia del cristianismo. Entonces, solamente para que lo tengamos en cuenta. Hemos dado 2 pasos, hoy vamos a dar un tercer paso en la historia. El primer paso fue antecedentes, contexto. El contexto que había en el momento cero que aparece el cristianismo, ¿cierto? Y lo que había a su alrededor. Y el primer paso que dimos a partir de ahí fue iglesia apostólica. ¿Qué fue la iglesia apostólica? La iglesia o los tiempos de la iglesia durante la vida de los apóstoles de Jesús, de los discípulos de Jesús.
Y con la muerte de Juan, el discípulo de Jesús, en el año 100 aproximadamente después de Cristo, cierra esa etapa y empieza una etapa que se le va a conocer o se le va a llamar como el tiempo de la iglesia perseguida, ¿vale? El tiempo de la persecución o de cómo enfrenta la iglesia el tema de ser de alguna manera una fe que generaba eh, ciertas tensiones para los gobernantes y para las demás instituciones, sobre todo judías, que había a su alrededor. Y vamos a empezar a avanzar hacia allá, ¿vale? Entonces, vamos a ver que recordemos que dentro de nuestros antecedentes hemos dicho que eh, eh, toda la región eh, eh, donde se desarrolla el ministerio de Jesús, estaba gobernada por Roma. La megapotencia era Roma. Y vamos a ver entonces que pues, cuando hablamos de persecución, de una se nos viene a la cabeza la idea de los cristianos muriendo en el circo romano, ¿no? O sea, la idea de los romanos persiguiendo al cristiano por ser cristiano. Pero a mí hay algo que me gusta mucho entender cuando uno habla de historia y estudia la historia, es entender que las cosas en la historia no suceden porque un día alguien se levantó y como que las cosas cambiaron, ¿no? Como que en el colegio nos enseñaron, por ejemplo, que de la Edad Media al Renacimiento fue como que un día amaneció y ya no era la Edad Media y ya estaban en el Renacimiento, ¿no? Y que de repente pasamos de aquí de la iglesia, de una iglesia apostólica a una iglesia perseguida de la noche a la mañana. Debemos ver que había unos antecedentes previos que han ido generando una serie de situaciones que provocan desde la perspectiva de los romanos una intención por no permitir que se siga propagando el cristianismo, y no solo el cristianismo, hay que entender que, y hay que saber, los romanos no solo persiguieron a los cristianos, ¿vale? Los romanos no solamente persiguieron durante el tiempo del Imperio Romano, no solo se persiguió a los romanos, lo que pasa es que los cristianos, perdón, llegamos a ser una mayoría muy importante dentro del Imperio Romano que tuvo una connotación que trascendió por la historia. Y para mí esa es una de las evidencias de la realidad de Cristo, de la verdad de Cristo. Ahora que estamos todavía recientes y cercanos a la Semana Santa, algo que nos compartían y que me gusta mucho es, hombre, si el cristianismo, si Jesús, si la resurrección de Cristo fuera falsa, si no fuera verdad, ¿por qué habrían de morir por una mentira quienes se habían inventado esa mentira? ¿No? Muchos dicen, no, es que los cristianos, los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo para hacer creer a los demás que él había resucitado. Pero es que los discípulos de Jesús murieron por eso. ¿Quién va a morir por una mentira? Nadie. Y ahí quiero que veamos algo, y es, vamos a empezar a ver que la iglesia empieza a enfrentar, el cristianismo empieza a enfrentar un montón de tensiones y situaciones complejas frente a las cuales logra sostenerse y logra avanzar. Entonces, lo primero es el Imperio Romano. Para el Imperio Romano, los cristianos eran simplemente una secta más de los judíos, así como hablamos en los antecedentes de los fariseos, de los herodianos, de los celotes, etcétera, etcétera, etcétera. Para los romanos, los cristianos eran una secta más de los judíos. Eran judíos que tenían problemas con los otros judíos y que no tenían inicialmente un protagonismo o una posición de importancia. Por lo tanto, no se inmiscuían realmente en las discusiones que había entre judíos y cristianos. El Imperio Romano no se inmiscuía en de alguna manera entrar a definir quién tenía la razón, si los judíos y los cristianos. No, para ellos eso era irrelevante. Para ellos el problema es que el cristianismo se empieza a convertir en un problema de orden público. Se empieza a generar una situación de dificultad de orden público. Y esto genera que sus gobernantes, no necesariamente el César, pero sí los gobernantes de cada ciudad, los funcionarios, los centuriones, el ejército, los gobernadores de cada región, empezaron a notar que empezaba a haber unas tensiones que tenían que resolver, ¿no? Y que decían, esto no, se está generando un problema de orden público, y esto provoca pues unas situaciones de dificultad. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 17, versículo 6, ¿vale? Hechos 17, 6.
Dice, perdón, vamos a leerlo desde el versículo 5. Dice, ¿vale? Dice, ¿saben qué? Vamos a leerlo desde el versículo 1 para tener el contexto completo, ¿vale? Dice, Hechos 17, versículo 1. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Entonces, vamos a ver que, si se dan cuenta, el problema es que los judíos que no compartían el cristianismo, que no lo aceptaran, no todos, ¿vale? Pero quienes actuaban desde una perspectiva o una posición eh, de alguna manera eh, 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 en contra, se preocupaban y no querían que el cristianismo avanzara, empezaron a encontrar una estrategia. Y esa estrategia consistía en, donde estaban los cristianos, hacer un alboroto y a través de ese alboroto poder achacarle y endilgarle a los cristianos lo que estaba pasando para que las autoridades tuvieran que entrar a actuar. O sea, las autoridades romanas no iban a actuar ni se iban a meter en medio de una discusión doctrinaria, ni en medio de una discusión en cuanto a si los gentiles tenían que circuncidarse o no. Para los romanos no tenía ningún propósito, ni ninguna importancia, ni relevancia. Lo que sí era un problema era que la ciudad se alborotara, que la ciudad empezara a dejar de ser productiva, que en la ciudad no pudiera haber orden. Y por eso empiezan a dictarse ciertos momentos, o empiezan a aparecer ciertos momentos, en los cuales, como este que nos narra Hechos en Tesalónica, empiezan las autoridades romanas a expulsar a los cristianos o a prohibir la presencia de cristianos dentro de sus ciudades. Y es algo que sucede en el año 51 después de Cristo, en Roma, y que es patrocinado por Claudio, ¿vale? Por el gobernante del tiempo de ese momento, quien decide o establece además, en ese caso, que todos los cristianos que estaban en Roma tenían que irse. No podían estar más en Roma, no los matan, no los... Y es específicamente por un caso muy similar al que acabamos de leer en Tesalónica, por un caso en el cual... esperen un segundo que está María Fernanda que quiere entrar. Esperen un segundo. Esperen que no me sale que esté queriendo entrar. Vale, ya está. Entonces, esta es una estrategia que empieza a verse desde la perspectiva de esa tensión religiosa que hay entre judíos y cristianos, y que pues para los romanos es mucho más fácil, o la posición del gobernante es, yo me inclino por darle la razón a los que son mayoría, no darle a los que son minoría, que es más difícil, era más difícil expulsar a los judíos de sus propias casas, de sus propios lugares donde eran mayoría, que expulsar a los cristianos que eran una minoría en ese tiempo. Y esto empieza ahí como lo vemos en el año 51 después de Cristo.
Ojo a algo, yo les dije que la iglesia perseguida la empezamos a hablar a partir del año 100, pero dense cuenta de lo que les decía. Es que no es que Juan se murió y entonces en ese momento el emperador romano dijo, y ahora empieza la época de la persecución a los cristianos. No, esto venía de mucho tiempo atrás. Venía de las tensiones que había entre cristianos y judíos, las tensiones que se estaban empezando a dar. ¿Cuáles empezaron a ser las causas de la persecución? Y que empezaron a convertirse en excusas. El motivo principal eran problemas de orden público, la persecución de alguna manera política de Roma, ¿no? Pero lo que empezaron ellos a alegar fue que los cristianos no se sometían al sincretismo, que los cristianos no aceptaban el que hubiera otros dioses o el que hubiera otra o el tener que inclinarse o reconocer al emperador como su único rey y como su único, de alguna manera, señor en la vida. Y estas dos causas van a empezar a generar, pues, que las ideas cristianas que han sido empezadas a propagar de gran manera, pues empiecen a representar una amenaza para la estabilidad política del imperio en ese tiempo, porque empiezan a propagarse las ideas cristianas. El cristianismo empieza a crecer y ahí hay algo que también es muy importante ver, y es que el cristianismo, si bien tampoco es un tema de un día a otro, sí creció muy rápidamente. El cristianismo empezó a crecer y a expandirse por muchísimas ciudades, empezó a expandirse por muchísimos lugares muy rápidamente, desde la iglesia apostólica y específicamente pues, a través muchísimo del ministerio de Pablo, ¿vale? Tercer punto por el cual los romanos perseguían, la alabanza y adoración a otro rey, diciendo, no puede ser que ellos estén reconociendo, diciendo que Jesús es su rey y que lo estén reconociendo como rey, ¿no? La poca participación en la vida social. Los cristianos, y esto es algo que es una constante, de alguna manera, situación que enfrentamos los cristianos. Y es que los cristianos de ese tiempo empezaron a dejar de participar tanto en la vida social. Porque si ustedes se fijan, nosotros que tenemos, bueno, la oportunidad de vivir en Europa, por ejemplo aquí en Barcelona y en Cataluña, pues vemos que hay todavía muchísimas festividades, ¿no? Festividades que han sido heredadas de tradiciones eh, no cristianas, ¿no? De religiones y de creencias no cristianas, que simplemente se le ha cambiado el nombre a una cosa para no llamarla como se le llamaba antes, sino para ponerle un nombre cristiano. Pero vemos que hay un montón de cosas que se van revolviendo, ¿no? Los huevos de Pascua, el tema de, por ejemplo, acá en Cataluña, el tema del San Juan, que es el solsticio de verano, que realmente es una celebración que como origen, digamos que como contexto originario, pues era una fiesta pagana, ¿no? Y empezamos a ver que los cristianos no seguían el cronograma o el calendario de las festividades romanas, no atendían a esas fiestas. Y esto empieza a hacerlos ver raros, eso empieza a hacer que los demás los empiecen a ver como un bicho raro, como alguien extraño. El quinto punto por el cual empiezan a ser perseguidos o empiezan a ser acusados los cristianos es por el carácter de sus reuniones. Empiezan a generarse una serie de argumentos basados en rumores sobre lo que los cristianos hacían. Ahorita vamos a ver algunas cosas y algunas de las cosas absurdas de las cuales se les acusaba a los cristianos que realizaban y practicaban. Porque ¿qué pasaba? Los cristianos realizaban sus reuniones en casas y las realizaban de manera privada. Ese ministerio de Jesús de predicar y hacer eventos masivos de alguna manera empieza después a convertirse en pequeños grupos que empiezan a reunirse a escondidas, porque para no ser acusados, para no ser perseguidos, para no ser señalados. Y pues eso, cuando hay una reunión secreta, pues todo el mundo empieza a preguntarse qué es lo que hacen allá, ¿no? Qué es lo que está pasando allá, cuando hacen cosas a puertas cerradas y no dejan, nosotros no vamos y no sabemos qué es lo que está pasando. Lo sexto, empezó a haber unos intereses económicos. Empezó a haber unos intereses económicos también desde la perspectiva del Imperio Romano, en cuanto a que los cristianos tenían una dinámica, si se acuerdan en la Iglesia Apostólica, veíamos que los cristianos de alguna manera tenían todo en común y muchos de ellos
sacrificaban su tiempo de trabajo por estar evangelizando. Entonces empezaron a ser personas que a los ojos del Imperio Romano no eran productivas para sus intereses económicos, ¿no? Esto empieza a generar también, por ejemplo, otro punto. En ese tiempo las carnicerías, creo que esto se los compartía la vez pasada, las carnicerías en ese tiempo eran un punto del pueblo en el cual había un tío que compraba las vacas o no sé, o los cerdos o los distintos animales que fueran que habían muerto y que las preparaban y los vendían ahí. Pero muchas veces esos animales que se llevaban a las carnicerías eran animales que habían sido sacrificados en los cultos romanos o en los cultos basados que giraban en torno a las religiones, a la religión romana. Y los cristianos pues no comían carne de animales que habían sido sacrificados a los dioses. Y eso empieza a generar perjuicios económicos para el carnicero y para el que está. Entonces, y de esa misma manera empiezan los cristianos a tener unas conductas de alguna manera de consumo diferentes a las conductas del común de la gente, que empiezan a generar unos perjuicios económicos, unos impactos económicos a su alrededor, ¿vale? En cuanto a los intereses que tenían otras personas. Y entonces vamos a ver en ese siglo primero, ¿vale? En el siglo primero, vamos a ver dos grandes gobernantes. El primero fue Nerón y el segundo fue Domiciano. No me interesa que nos pongamos a aprendernos el orden de qué emperador fue primero que el otro, no se preocupen, los doy más para que sepamos y tengamos cultura de quiénes estuvieron ahí. Lo que sí quiero que veamos es que durante el primer siglo los momentos de persecución a los cristianos desde como política de Estado de Roma, desde el emperador, fueron muy aislados. No fueron persecuciones que tenían detrás una ley que autorizara a los soldados romanos a buscar cristianos y a arrestarlos y a detenerlos. Fueron situaciones que se fueron dando puntualmente en determinados momentos. En muchos casos fueron o se dieron por crueldad o por capricho del gobernante de cada región en la cual estaban, y por capricho también, y muchas veces lo que les decía, por problemas de orden público que se generaban y pues salían pagando como tal los cristianos. Domiciano llegó al poder en el año 81 después de Cristo. ¿Se acuerdan que les decía que aproximadamente a través del año 80 y pico, que es la muerte, cuando se documenta la muerte de Pablo y de Pedro, hasta el año 100 que se da la muerte de Juan, lo llamábamos la etapa oscura de la Iglesia Apostólica? Y era oscura, ¿por qué? Porque no se tiene mucha información del tema. Bueno, pues Domiciano empieza a gobernar en ese tiempo y por eso no se tiene muchísima información frente al tema. Lo que sí se sabe es que la persecución contra los cristianos, o tuvo un tiempo de persecución que empezó en el año 90 después de Cristo y buscaba restablecer las tradiciones romanas. Domiciano de alguna manera quería, y ahí no era solo contra los cristianos, sino contra toda religión que implicara un riesgo, un peligro para las tradiciones romanas. Se había dado un intento por parte de los judíos de levantarse contra el Imperio Romano. Se había dado un intento por buscar la libertad de los judíos. Y en ese intento de lograr esa libertad, sucede algo, y es que el Imperio Romano llega y los castiga por haberlo intentado. Y uno de los castigos que impone el Imperio Romano es la destrucción del templo. La destrucción del templo de Jerusalén, que se da en ese momento, es el momento, de alguna manera es un momento que genera un profundo impacto dentro de la cultura judía y a su vez va a generar un profundo impacto alrededor de los cristianos, alrededor de quienes giraban en torno también al judaísmo. Y esa destrucción del templo de Jerusalén va a producir que el emperador ordene que las ofrendas que se entregaban en el templo de Jerusalén tienen que empezar a ser entregadas al emperador, tienen que ser enviadas a Roma, tienen que seguir siendo recogidas. Las ofrendas que los judíos le daban o llevaban al templo de Jerusalén para Dios
el emperador manda a decir, como ya no tienen templo, pues ya no tienen lugar donde las pueden recibir, yo sí se las recibo, ¿vale? Yo les hago el favor de recibírselas y de guardárselas y de tenerlas. Y eso pues empieza a generar unas tensiones dentro de los judíos y a su vez también empiezan, como les decía, al principio para los romanos los cristianos eran judíos, para los romanos los cristianos no eran una religión aparte y en este tiempo funcionaba de la misma manera. Por lo tanto, los romanos empiezan a perseguir no solamente a los judíos, sino a los cristianos y a todos los que ellos consideraban judíos, con el ánimo de cobrar las ofrendas que ellos tenían que pagar por ser judíos en el templo de Jerusalén, que ya no existía. Él martirizó a su primo Flavio Clemente y a su esposa Flavia Domitila por tener prácticas que él consideraba que eran judías, que realmente eran prácticas cristianas. Fabio Clemente y su esposa habían empezado un proceso de convencerse o de buscar acerca de Dios. Y bueno, Domiciano los martiriza, personajes de su propia familia. Durante el gobierno de Domiciano fue que se capturó a Juan y se le ordenó, se le condenó a ser desterrado y se le envía a la isla de Patmos, ¿vale? Aparecen los primeros textos históricos de origen cristiano posteriores al Nuevo Testamento que dan luces de lo que vivió el cristianismo en ese tiempo. Y esto es muy importante, y es que una de las cosas que más se cuestiona y se critica es el que nosotros soportemos la idoneidad o la verdad frente a Jesús, la idoneidad o la verdad histórica sobre Jesús solamente en los evangelios. ¿Por qué? Desde la perspectiva de una persona no cristiana, van a argumentar o van a tratar de sostener y decirnos que nosotros, que, que para nosotros, que el argumento de decir que Jesús fue real y que lo que hizo fue verdad, basado en los evangelios, es como si yo escribiera una carta dando testimonio de mí mismo. O sea, es como si yo escribiera una carta diciendo que yo soy muy buena persona. Lo cual es, primero, bueno, es un argumento muy falaz porque realmente los 4 evangelios tienen un soporte histórico en su contenido, en su contexto, en la información que da, en la forma en que fueron escritos, que es muy relevante. Pero adicionalmente es importante ver que hay otra serie de textos que no son textos religiosos, que soportan históricamente situaciones que se dieron en ese tiempo. Y que estamos hablando de situaciones que se dieron no hace 100 años, no hace 200, no hace 1000, sino hace 2000 o más de 2000 años. Y que se tiene soporte histórico de otras fuentes no cristianas, ¿cierto? Que hablan de lo que empezó a pasar por causa de los cristianos, del impacto que empezaron a generar los cristianos en su contexto. Empezamos a ver algo que se llama las actas de los mártires. Las actas de los mártires básicamente fueron textos que fueron escritos sobre las condenas que se dictaron sobre determinado tipo de personas que fueron martirizadas por causa de su cristianismo, de su fe en Cristo. Tenemos las cartas de Ignacio de Antioquía, ahorita vamos a hablar un poquito de Ignacio de Antioquía, pero las cartas de Ignacio de Antioquía son cartas de uno de los, de alguna manera, dirigentes de la iglesia post-apostólica, después de los apóstoles, que de alguna manera recogen con una precisión histórica muy importante hechos que sucedieron en ese tiempo, ¿no? Otra que es una fuente súper importante y que se tiene soporte histórico, la correspondencia entre el emperador Trajano y el gobernador de Bitinia, Plinio el Joven. Había un gobernador en una región que se llamaba Bitinia, que se llamaba Plinio el Joven, que se cruzaba cartas con el emperador romano del tiempo, del que vamos a hablar más adelante, que era Trajano, y en esas cartas ya había unas declaraciones por parte de Plinio el Joven sobre lo que estaba sucediendo con los cristianos, sobre lo que estaba significando la iglesia cristiana en su zona, en su área, en su región. Lo mismo sucede en correspondencia que le devuelve Trajano, dándole instrucciones y preguntándole sobre qué es lo que está sucediendo con esos cristianos y sobre el impacto que están generando
en el contexto que ellos están viviendo y dentro de lo que ellos, perdón, estaban enfrentando en ese tiempo. Y ahí entonces vamos a entrar a hablar de este personaje que se llama Trajano, de la persecución en tiempos de Trajano. Hablamos hace un momentito de la persecución en tiempos de Domiciano, que fue el siglo I, y explicamos lo que sucedió con que fueron de alguna manera persecuciones puntuales, no sistemáticas, sino que se dieron en unos momentos determinados, ¿vale? Hablamos ahora de la persecución en tiempos de Trajano. Les hablaba entonces de que esa correspondencia con Plinio el Joven, que era el gobernador en Bitinia, y que se evidencia que Plinio el Joven se preocupó por informar al emperador sobre lo que estaba pasando, o sea, que realmente era una preocupación y empezó a haber una profunda preocupación por los gobernantes o los gobernadores de las distintas regiones de Roma por lo que estaba sucediendo. Plinio pidió a todos los cristianos que se volvieran a los dioses romanos, que adoraran al emperador y que maldijeran a Cristo. Los que lo hicieron fueron puestos en libertad. Él cogió y empezó a arrestar a todos los que fueran acusados de ser cristianos. Esto es muy sencillo. Él dijo, tenía una política en la que él decía, no podemos invertir recursos del imperio para andar persiguiendo cristianos. Para él eso no era un problema que implicara o que requiriera de invertir dinero para andar investigando y averiguando quiénes eran cristianos. Lo que hace Trajano es dar la instrucción de que cualquiera que sea acusado de ser cristiano tenía que renegar de Cristo o maldecir a Cristo y tenía que adorar a los dioses romanos. Si hacía eso, era libre, y si no, era castigado. Y entonces empieza a darse algo muy complejo, es que empieza a haber unas listas anónimas, unas listas que empiezan a llegar a los distintos gobernadores de las regiones del Imperio Romano, en las cuales se acusaba a fulanito o a sultanito de practicar el cristianismo. Esto empieza a generar que el cristianismo tenga que empezar a ser una práctica que se llevaba a cabo en secreto y muy privada, porque empieza a haber un temor de que mi vecino se entere que yo soy cristiano y que si yo mañana le hago algo que no le gusta, me acusa. De hecho, empiezan a suceder cosas como que mi vecino sabe que yo soy cristiano, entonces empieza a chantajearme y empieza a decirme, bueno, yo no digo nada, pero usted me va a traer más carne, pero usted me va a trabajar, usted me va a pagar tanto al mes. Si no, yo voy y cuento que usted es cristiano y ya ve lo que se le viene pierna arriba. Y esto, pues es una estrategia sumamente cruel, ¿no? Porque además, si yo tenía una disputa con un primo, con un familiar o con quien fuera, iba y decía, no, es que este es cristiano. Y lo metía en un problema gordo. eh, y pues que él en principio solamente tenía que maldecir a Cristo y adorar al emperador y a los dioses. Mm, Acá es donde vuelvo e insisto. Y ahí no estamos hablando ya de textos escritos por cristianos, sino de normas establecidas por el Imperio Romano en el año 98. No estamos hablando del año 200, ni 300, ni 500. Año 98 después de Cristo. Y empieza ya a haber una profunda preocupación por lo que puede implicar el cristianismo para el Imperio Romano. Tan es así que pues empieza a haber una serie de personas que van a ser detenidas y en algunos casos van a morir en ese tiempo. Esa política aplicó para el siglo II y para el siglo III. Cuando uno habla de siglos, de nuevo, lo que les decía, como cuando uno dice que pasó de la Edad Media al Renacimiento y uno cree que fue un día que cambió la estación y ya, y fueron procesos que duraron años. Acá estamos hablando de siglo I, siglo II, siglo III, estamos hablando de 300 años. Nosotros que somos, todos los que estamos conectados, colombianos, ¿cuántos años tiene Colombia de ser un país independiente? Colombia tiene 200 años de historia. O sea, estamos hablando de 300 años en los cuales se aplicaba esta política y en los cuales ser cristiano implicaba
correr un riesgo de poder ser señalado por cualquier otra persona o chantajeado por cualquier otra persona, ¿vale? Vamos a ver que durante este tiempo, durante los tiempos de Trajano, se dan o vamos a encontrar algunos mártires, ¿vale? Vemos el caso de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, eh, como les hablaba hace un momento, fue un hombre muy importante en la iglesia de Antioquía, ¿vale? En la ciudad de Antioquía, donde estaba la iglesia de Antioquía, fue el dirigente de ese lugar. Se empiezan a dar unas tensiones entre los cristianos que estaban ahí. Empieza a haber unas tensiones entre dos grupos. Eh, un grupo de cristianos que eran, o se les llamaba carismáticos, y que consideraban que eh, todo el mundo tenía que tener el derecho a servir, a adorar, a buscar a Dios, sin necesidad de establecer un orden dentro de eso. Y estaban los cristianos ministeriales. Los cristianos ministeriales establecían que debía haber una persona ordenada como ministro que liderara las reuniones para que no fuera un desorden y para que no hubiera problemas. Y se da una tensión entre estos dos personajes. Se da una tensión entre los cristianos carismáticos y los cristianos ministeriales en Antioquía. Eh, y esto produce un problema de orden público, lo que les decía hace un momento. Una disputa y una discusión que se va a convertir en un problema de orden público. Y el gobernador de Antioquía, de la región, lo que determina es detener a quien era el líder de la iglesia, que era Ignacio, y arrestarlo, y por lo tanto juzgarlo. Eh, Ignacio empieza de alguna manera, peregrinaje en su arresto. Siendo arrestado, va a pasar por muchos lugares y por muchas ciudades, desde las cuales, en un viaje, desde el cual empieza a enviar cartas a las distintas iglesias, mandando instrucciones de lo que estaba sucediendo, dando sus puntos frente a lo que estaba pasando y sucediendo. Y finalmente, Ignacio termina muriendo como mártir. Esto fue de alguna manera, en este siglo segundo, va a ser de alguna manera el primer momento en que se detiene y martiriza a un, de alguna manera, líder de una de las principales o de las más importantes iglesias. Eh, Esto va a generar algo, y es que, si ustedes se fijan, la estrategia de matar a los cristianos no va a ser muy efectiva, porque al matar a un cristiano, lo que sucedía, lo que terminaba pasando, era que terminaban por convertirse 100 más, porque el ver a una persona morir, que todo lo que tenía que hacer era negar a Cristo, y que la persona prefiriera morir a negar a Cristo, provocaba en el pensamiento de quienes se enteraban de esa situación o la veían, pues una posición de decir: algo pasa acá, o sea, este está decidiendo morir por amor a Cristo, ¿no? Tenemos otro caso, que es el de Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna es un caso, pues, más o menos similar, en el cual es detenido y acuña una frase que a mí me encanta. Cuando está siendo juzgado, se le dice que tiene que maldecir a Cristo. Y él dice: llevo 86 años sirviendo y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Por supuesto, pues esto da la muerte a Policarpo de Esmirna. Y la situación de Policarpo de Esmirna, el martirio de Policarpo de Esmirna, y sus palabras van a calar de tal manera que va a empezar a suceder una situación que se le va a conocer como los mártires espontáneos. Y los mártires espontáneos eran personas que no solamente estaban ya esperando a que alguien los acusara, sino que decían: voy a predicar en la plaza del pueblo y no me importa lo que me pase. Ojalá me detengan, porque para mí morir es ganancia. Y estos son mártires o personas que empiezan a decidir ya, aún sabiendo a lo que se exponían, preferir hacerlo y de esa manera poder impactar la vida de otras personas. Vamos a ver que van a aparecer unos apologistas. ¿Qué es la apologética? ¿Qué significa la palabra apologistas? Viene de la palabra apologética. ¿Qué es la apologética? La apologética es la defensa de la fe. La apologética es la defensa de la fe. Es la ciencia, o más que la ciencia, la disciplina
que se dedica a defender, a establecer argumentos para defender la fe. Y vamos a ver que va a aparecer otro gobernante en el año 198 después de Cristo, y van a aparecer unos apologistas, unos líderes dentro de la iglesia que van a tener una importancia frente a los argumentos que van a trazar para defender la fe. Lo que intentaban inicialmente estos apologistas, estos defensores de la fe, era desvirtuar los rumores populares y las críticas que la gente culta empezó a generar frente a los cristianos o contra el cristianismo. Entonces vamos a ver que había básicamente tres rumores principales que se solían presentar, ¿vale? O bueno, que quiero traer esa colación. El primero era, había una acusación con respecto al ágape o la fiesta del amor. Había una fiesta que se le llamaba, que se celebraba, que se le llamaba el ágape, que era una fiesta en la que, una reunión a la que iban los cristianos. Pues, si a mí me podían acusar de ser cristiano, eso significaba que me iban a detener y me iban a mandar a rezar, pues yo a la celebración del ágape, la celebración del ágape no la hacíamos a las 12 del día en un lugar público, la hacíamos a medianoche, en un lugar donde ojalá nadie pudiera vernos, nadie se enterara, no fuéramos a hacer ruido para que nadie nos viera, y que de esa manera no nos persiguieran o no tuviéramos dificultades. ¿Qué era lo que hacían? Era básicamente una fiesta o una reunión que tenían los cristianos en las cuales compartían el pan, el vino, en la cual alababan a Dios, en la cual oraban, en la cual hablaban o recordaban las historias de Jesús, ¿cierto? Y esas fiestas del ágape empiezan a llegar a oídos de personas no cristianas. Y esas personas no cristianas empiezan a decir, como una fiesta a las 12 de la noche, en un lugar escondido donde nadie puede verlos, eso es lo que se están reuniendo, es hacer quién sabe qué cosa. Y empiezan a ser cristianos, a ser juzgados, perdón, los cristianos, de que en esas fiestas practicaban orgías, que practicaban sacrificios, que hacían cierto tipo de situaciones que eran cuestionables dentro de la práctica cultural de ese tiempo, bueno, y en cualquier tiempo. Y los apologistas pues empiezan a tratar de explicar qué era lo que sucedía en esos momentos, en esas reuniones. Segundo punto por el cual son acusados los cristianos, la Cena del Señor. La Cena del Señor es un, 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 un momento muy importante dentro de nuestra fe. Hoy en día para nosotros, como para creo la mayoría de personas, por lo menos del mundo occidental, si le preguntamos dentro del cristianismo qué significan el pan y el vino, la gente nos va a decir la sangre y el cuerpo de Cristo. O sea, dentro del mundo occidental la gente lo entiende y lo tiene claro. Así no sea cristiano, ¿no? Sabe qué es lo que simboliza o qué es lo que representa. Pero en ese tiempo era muy extraño, y entonces ellos empezaron, cómo así que los cristianos se reúnen y tienen un momento en el que dicen que el pan es el cuerpo de su Dios y se lo comen, y el vino es la sangre de su Dios y se la toman? Y empiezan a surgir ideas tan descabelladas como acusar a los cristianos de que en los momentos o en las reuniones en las cuales hacían la cena del Señor, decían que sacrificaban niños, que sacrificaban bebés, y que se comían el cuerpo del bebé y que se tomaban la sangre del bebé. Críticas y mentiras que se empezaban a difundir con el ánimo de poder desvirtuar o hacer ver a los cristianos como una secta peligrosa o como una secta de personas que tenían prácticas que eran cuestionables. De hecho, llegaron a decir que adoraban, que crucificaban a asnos, que crucificaban burros y que los adoraban. Una serie de argumentos de rumores populares, ¿vale? Que se empezaron a difundir por muchas partes, que eran pues absurdos. Les doy un ejemplo muy sencillo de cómo puede ser eso hoy en día. Piense que hoy en día no tenemos pues una dificultad frente a explicar el tema de la Cena del Señor, frente a esto,
pero pues muchas personas no entienden muchas cosas de las cuales nosotros vivimos y practicamos y se empiezan a regar un montón de rumores populares contra el cristianismo que son a veces un obstáculo para que personas lleguen a creer en Cristo. Y pues que en ese tiempo era algo que se daba y que sucedía, ¿vale? Vamos a ver las críticas que daba la gente culta o la gente estudiada. Recordemos que en ese tiempo eh, la mayoría de la gente tenía trabajos en el campo, pescando, o trabajos manuales, ¿no? El carpintero, el herrero, pero no había una masificación de la alfabetización. La mayoría de la gente no sabía leer, no sabía escribir, pero la gente culta, la gente que sabía leer, que sabía escribir, que conocía de otras culturas, a esos a quienes vamos a llamar gente culta, ¿vale? ¿Por qué culta? Porque conocían de otras culturas, porque sabían entender y leer las otras culturas. Y los apologistas se van a enfrentar a este tipo de personas y vamos a encontrar, bueno, que enfrentan que la gente, había personas que consideraban que las ideas cristianas eran incoherentes y absurdas. Por ponerles un ejemplo, que era incoherente y absurdo creer en la resurrección, creer en que Dios se había hecho hombre y había muerto en la cruz, que no les parecía que eso no tenía ningún sentido. Catalogaban a los cristianos de ser gente de poco nivel intelectual y de segunda categoría. Eh, Ahí hay algo que es importante y es que mm, el cristianismo se empieza a nutrir y empieza a crecer en masa, sobre todo en los lugares en los cuales había mucha gente que no era alfabeta, que no había sido alfabetizada. Y por lo tanto, la gente culta decía, eso es la práctica de los pobres, eso es el culto o algo que están haciendo que le llega solamente a los pobres. Y eso es una mentira muy grande. Empecemos nomás por Pablo de Tarso. Pablo no era ningún caído del zarzo. Pablo de Tarso no era un cualquiera. Pablo de Tarso era una persona súper importante y quienes estaban a su alrededor sucedía lo mismo. Y bueno, me estoy yendo al siglo primero. En el siglo segundo vamos a ver que en el siglo segundo vamos a ver que hay una serie de personajes importantes que se van a convertir. Miren lo que hablábamos hace un momento de la esposa y el primo de un emperador que llegaron a creer. Vamos a ver casos como el que hablábamos hace un momento de los mártires de los cuales compartimos, ¿no? Y ahí es importante que podamos ver que se empezó a llegar a mucha gente, pero pues la mayoría de la gente de ese tiempo era gente que no sabía leer, que no sabía escribir, y por lo tanto, pues lo mismo sucedía dentro de la iglesia, ¿no? Eh, la gente en ese tiempo juzgaba y decía que el cristianismo simplemente era una lucha de clases, que simplemente era una lucha entre los judíos y los cristianos, que los cristianos eran judíos que no habían llegado a ser importantes dentro del judaísmo y que habían preferido montar su propia religión para poder gobernar y mandar solos, lo cual era también absurdo, porque dentro del cristianismo vamos a encontrar personas que dentro del judaísmo eran muy importantes. Les doy otro caso, el de Nicodemo. Nicodemo, que es con quien Jesús tiene una conversación en algún momento, era un maestro de la ley, fariseo, y que sin embargo al final de los evangelios vamos a ver que llegó a defender, casi que a defender a Jesús frente a las acusaciones que otros estaban presentando frente a él. Vamos a ver que Celso, Cornelio Frontón y Cornelio Frontón fueron algunos de quienes criticaban el cristianismo. Celso fue un historiador romano que tenía pues mucha importancia en ese tiempo y que de alguna manera era una autoridad en el tiempo, ¿vale? Los principales apologistas, vamos a verlos más por tenerlos claros, no me voy a detener en explicar la biografía de cada uno ni en explicar cada uno lo que hizo. Vamos a tener a un personaje que se llamaba Cuadrato, a otro que se llamaba Aristides, a Justino Mártir, a Tasiano, a Antenágoras y a Orígenes, ¿vale? Fueron personajes que se dedicaron a sustentar y a defender la fe en ese tiempo.
había que ser muy valiente, porque no solamente era defender la fe, sino era exponer su vida para defender la fe y para tratar de explicarla a otras personas. Los argumentos principales de los apologistas fueron tres, y era que los autores clásicos romanos condenaban la idolatría. Acuérdense que la idolatría, la religión en Roma es un copiar y pegar de la religión griega, de las creencias griegas. Simplemente le cambian los nombres. Y los apologistas van a cuestionar en los romanos y a juzgar en los romanos el decirles, pero si es que ustedes saben y recuerdan que eh, los autores clásicos romanos consideraban absurda la idolatría. Argumentan que los cristianos y sus ideas les convierten en buenos ciudadanos. Empiezan a tratar de explicar y mostrar que algo, esto se lo aprendí al pastor Darío, un buen cristiano es un buen ciudadano. Empiezan a decir, para Roma es un buen negocio el que sus ciudadanos se hagan cristianos, porque un cristiano por fe va a pagar impuestos. No necesita de un centurión que venga y le corte la cabeza para pagar los impuestos, sino que un cristiano ha entendido que Jesús dijo dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Un cristiano es un buen ciudadano porque sabe amar a las demás personas, porque sabe someterse a las autoridades, porque los evangelios nos enseñan a vivir y a practicarlo de esa manera. Y son argumentos que empiezan a tratar estos apologistas de explicar y de sustentar ahí, y empiezan a tener de alguna manera algún apoyo en la lógica y en las ideas griegas para presentar el cristianismo. Empiezan a tratar de echar mano de las ideas y del fundamento griego para dar lógica al cristianismo. Una de las cosas que se cuestiona frente a la Biblia, o más que eso, frente a la Biblia, frente a los evangelios, es que los evangelios hayan sido escritos Mateo y Juan, que fueron discípulos de Jesús. Muchos cuestionan el que hayan sido esos libros escritos en griego koiné y no en arameo. Es lo mismo que Marcos y Lucas, que bueno, no fueron discípulos de Jesús, pero que también, pues de alguna manera estaban dentro de ese contexto. Y vamos a ver que hay algo importante ahí, es darnos cuenta hasta qué punto el griego había permeado la manera de pensar y de ser en ese tiempo, y de hecho ha permeado la manera de vivir y de pensar nuestra también. O sea, todo lo que es Occidente hoy en día sigue teniendo como base fundamental, como sustento allá en el fondo, las ideas griegas y la filosofía, la manera de pensar griega. Y esto va a generar pues una serie de situaciones o de argumentos, o los apologistas van a intentar desde la lógica griega explicar y sustentar esto. Alguna vez tuve la oportunidad de conocer a una persona que era el presidente de la Asociación Judía de Madrid. Y hablaba con él y él me decía, es que el cristianismo es un judaísmo para gentiles. Me decía, es así de fácil. El cristianismo es un judaísmo que se hizo para los romanos. Y la realidad es que el mismo judaísmo llegó a tener también, o a permearse por la manera de pensar también que se dio por parte de los griegos, ¿vale? No sé si hasta ahí alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias. ¿O si estamos? Creo que yo una cosa, creo que Paula estaba intentando entrar. Hola Nati, perdóname, te escucho muy bajito. Creo que Paula estaba intentando entrar. Ah, perdón. Ay, qué mal, y no me aparece acá. Igual, vale. Entonces, hasta ahí estamos clarísimos. Vale. Entonces, vamos a hacer algo por hoy, chicos, porque tengo un rollo y es que María Paula tenía también un tema de mujer integral
que me toca ponerme a ayudar también, porque escucho que bueno, me toca ayudar ahora a acostar a los peques. Entonces, la clase de hoy vamos a tenerla hasta acá por hoy, ¿vale? Ya el jueves de la semana entrante tendremos nuestra última clase de historia del cristianismo 1, ¿vale? Vamos a terminar nuestra clase de historia del cristianismo 1, ahí está Pauli, dentro de 8 días, el próximo jueves, y dentro de 15 días, se los quiero contar con tiempo, dentro de 15 días empezaremos nuestra última materia de este segundo semestre, que se llama Hogar Cristiano. Es una materia increíble, es una materia que está chulísima, de verdad es muy guay, y no la voy a dar yo. Va a darla Melissa, va a darla Meme, que bueno, es la esposa de mi hermano, pero que además es la profesora de esa materia en el IULI de Madrid desde hace ya muchos años, y que es súper guay la materia con ella, de verdad que es súper guay. Lo que sí debo decirles y reconocerles es que Melissa va a exigir mucho. O sea, ella entra a modo de exigencia de estudio de universidad. Entonces, bueno, tampoco es que los vayan a enloquecer, pero van a ver que van a tener que tomar muchas notas, que va a estar guay, y esa materia va a estar súper chula, ¿vale? Esa materia empezará dentro de 15 días, ¿vale? Dentro de 8 días terminamos nuestra clase de Historia del Cristianismo 1 y empezarán la clase con Melissa, ¿vale? De Historia del Cristianismo 1, lo que haremos será que la clase siguiente, dentro de 8 días, haremos un examen, ¿vale? Un examen va a ser muy sencillo sobre lo que hemos hablado, sobre lo que hemos estudiado, que será la nota que vamos a tener para esta materia, ¿vale? No sé si hasta ahí lo tienen, lo vemos, y seguimos entonces dentro de 8 días, ¿vale? Hoy los voy a dejar acostarnos, que se acuesten a dormir temprano, que puedan terminar y descansar, ¿vale? Entonces, Pauli, perdóname que no vi que querías entrar, sin embargo la clase está grabada, Tranquilo. la clase está grabada, entonces igual te la paso para que puedas ver el pedacito que no pudiste ver, ¿vale? Vale, y la de antes de Semana Santa también, porfa. También, se las Vale, paso, ¿vale? gracias. Entonces, listo, buenísimo, y de verdad los motivo y los animo un montón porque la clase que viene después con Melissa es muy chévere, muy, 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 muy chévere, y sé que la van a disfrutar muchísimo y les va a llevar a replantearse muchas cosas de la idea que tenemos de nosotros mismos y de nuestra familia desde la perspectiva del cristianismo también, ¿vale? Un abrazo muy grande, oremos para terminar y cerramos, ¿vale? Señor, yo te doy gracias por esta noche, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir, gracias porque tú eres bueno y eres fiel. Hoy permítenos descansar en que tú eres bueno, Dios, en que, Padre Santo, Señor, nos has permitido ser privilegiados de vivir en unos tiempos en los cuales nuestra vida nos expone y vivir en países en los cuales nuestra vida nos expone por nuestra fe. Pero hoy reconocemos que a veces nos sentimos perseguidos moralmente, Señor, que a veces nos sentimos perseguidos por la manera en que pensamos, por la manera en que vemos el mundo, por la manera en que vemos la vida, Señor. Y ayúdanos a ser valientes, Dios, para no sucumbir, Señor, ante esa persecución, Señor, sino a poder ser auténticos y originales en nuestra manera de ser, en amar a las demás personas, Dios, como tú nos has pedido que lo hagamos, pero nunca, Señor, renunciando a nuestra fe. En tu santo nombre, Jesús, te damos gracias y te alabamos. Amén y amén. Y amén. Amén. Y amén. Chicos y chicas, los quiero un montón. Un abrazo muy, muy grande. Y el domingo la prédica está brutal, ¿vale? Entonces, no se lo pierdan, ¿vale? Un abrazo grande. Que vaya muy bien. Chao, chicos. Papás. Buenas noches. Buenas nit. Buenas noches. Adiós a todos. Chao. Adiós. Chao, chao.